Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más, y esta es la primera del mes de febrero, a esta cita semanal con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente en Value School. El mes de febrero es el mes del mercado y en la ruta Value, que es el itinerario formativo que hemos diseñado, pues cada mes tratamos un tema. Este mes, en el blog y en algunas conferencias en la sede, que hay 4, como suele ser lo normal, trataremos del mercado. Lo cual no quita para que tengamos también invitados que salen un poco de la norma. ¿Por qué? Porque aquí somos los primeros que sabemos que hablar todo el día de ahorro e inversión es otra caballo y rey, al final nos repetimos un poco. Sin embargo, pensamos que hay temas que interesan a la comunidad y que son, por ejemplo, como es el caso de hoy, tocan con el arte de invertir y poner los ahorros de cada uno en negocios que a largo plazo lo puedan hacer bien. Hoy vamos a hablar precisamente de la innovación y de la creatividad, y como verán por las preguntas que voy a hacer a nuestro invitado, vamos a orientarlo también en definir esa innovación, porque claro, es lo que hace que muchos negocios lo hagan mejor que otros en el largo plazo. Innovan en procesos, en productos, en áreas que les hacen destacar respecto al resto de competidores. Como siempre, me gustaría dar gracias a los simpatizantes que hacen posible que muchos de los productos que tenemos aquí, libros y juegos de mesa, se pongan a la disposición de quienes lo quieran a través de Amazon o en la página web de Value School. Y señalar también que trabajamos como una organización sin ánimo de lucro, es decir, todo lo que podemos recaudar de la venta de los productos va para seguir haciendo otros libros, nuevos juegos. Y bueno, que estamos encantados de que se sumen al proyecto si desean apoyarnos. Tienen toda la información en la página web, en la sección de simpatizantes. Jesús Alcoba es el invitado de esta tarde. Jesús Alcoba es TEDx Speaker, es un fantástico ponente. Si tienen oportunidad, les recomiendo que lo busquen en Google, busquen alguno de sus vídeos, tiene unas conferencias fenomenales. Es uno de los conferenciantes, como digo, más relevantes de España. Actualmente dirige la Escuela de Negocios La Salle en Madrid. Es doctor en estrategia, cursó su máster en Business Administration, lo que se conoce como MBA, un MBA, en Madrid y en Nueva York. Además, es máster en psicología y también en coaching. Forma parte de diversas asociaciones profesionales como la American Psychological Association, la Customer Experience Professionals Association. Él me decía antes de comenzar la charla que se dedica fundamentalmente a la experiencia del cliente, entiendo yo, del usuario. Ese es su campo de dedicación profesional fundamental y académica. Y también es miembro de la International Association of Applied Psychology. Y bastantes más que leer, quizás sería un poquito prolijo. Es consejero de honor de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente y escribe regularmente en el Huffington Post, en Dirigentes Digital, El Economista, Intereconomía, Forbes o El País. Jesús, muchísimas gracias por venir a Value School. Gracias a ti, gracias a vosotros. Bueno, encantado. Sí, tuteanos, porque la verdad es que te sentimos como uno más de la familia de ponentes y de invitados que siempre, como digo, vienen desinteresadamente. En este caso, nos viene a hablar de su nuevo libro, titulado Génesis, por fin un libro sobre cómo tener ideas originales. Un libro que tendrán ejemplares en el vestíbulo, en la librería que nos acompaña hoy por la tarde. Jesús, este libro, antes de comenzar a hablar sobre él, me gustaría colocarlo en tu producción literaria. Yo la conozco bien, porque he leído los libros anteriores. Tenías uno titulado Inspiración. Es el anterior, Conecta con él. Mi pregunta es, ¿tienes actualmente o estás estudiando precisamente de dónde vienen las ideas, cómo surge la inspiración y, claro, cómo surge la creatividad? Claro, yo empecé a escribir sobre creatividad en el año 2007, cuando publico el primer libro que escribo con un compañero, y desde 2007 hasta ahora pues vengo un poco investigando en torno a ese gran fenómeno que llamamos la creatividad. Me han ido interesando distintas facetas dentro de la creatividad, y en lo que estoy más centrado ahora es no tanto en la creatividad como superconcepto, como ese concepto que a veces ni siquiera sabemos acabar de definir, como en concreto en el mundo de las ideas y de la génesis de ideas, porque al final esto va de tener buenas ideas, de tener ideas originales, de tener ideas diferentes y de ser capaces de entrar en el mercado con una propuesta de valor que los demás identifiquen como algo genuinamente nuevo. Al menos es lo que yo creo. Me acabas de destapar la primera pregunta y me dices que es algo muy difícil, porque yo entiendo que es un concepto bastante difícil de aprender, el de la creatividad. Pero te iba a preguntar, ¿cómo se define la creatividad? ¿Qué es? Bueno, yo creo que ahora ya tenemos prácticamente tantas definiciones de creatividad como personas que se han dedicado a estudiarla. Tenemos definiciones muy amplias, muy concretas. Podemos definir la creatividad como la habilidad de combinar
elementos conocidos para generar algo nuevo, podemos definir la creatividad como una habilidad humana, podemos definir la creatividad de muchas maneras. Pero yo creo que ahí radica parte del problema, que hemos definido tantas veces la creatividad y de tantas maneras que a día de hoy ya prácticamente no sabemos ni lo que es. Por tanto, yo lo que estoy haciendo es intentar abrir una línea nueva, porque yo creo que este diálogo constante en torno a qué es la creatividad, al final nos agota y perdemos fuerza. Por tanto, yo no me dedico ya tanto a estudiar la creatividad como uno de sus componentes, que es el más relacionado con la innovación, que es la originalidad, que es uno de los componentes de la creatividad. ¿Cuáles podrían ser los otros? Bueno, cuando se habla de creatividad, por ejemplo, se habla de la capacidad de tener muchas ideas o de la fluidez, se habla también del nivel de elaboración de una idea y se habla de originalidad. No son todos los conceptos, digamos, generan la idea creativa. ¿Es una cualidad del ser humano? Es una cualidad que solo tiene el ser humano. Solo tiene el ser humano. ¿Todos somos creativos entonces? Todos somos creativos entonces. Eso es lo que yo creo. ¿Unos más que otros? Unos más que otros, sí. Y dime, sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que esta es mi mirada y no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo. Cada vez que descubrimos... El ser humano es una criatura orientada al éxito, esto está más claro que el agua. Es decir, todos queremos el éxito. Definamos como éxito cada uno lo que quiera. Para unas personas éxito será formar una familia, para otros será sacar adelante una empresa, para otros será sacar una carrera, escribir un libro, lo que sea. Pero todos queremos algo. Bueno, entonces cada vez que aparece en el mercado de las ideas un nuevo concepto relacionado con el éxito, todos queremos tenerlo. Y entonces todos nos preguntamos si yo también soy un líder, si soy empático, si soy creativo, si soy inteligente, dependiendo de cuál sea el concepto. Y en realidad todas esas preguntas tienen la misma respuesta. La respuesta siempre es sí. ¿Puedo ser mejor líder? Sí. ¿Puedo ser más inteligente? Sí. ¿Puedo ser más creativo? Sí. ¿Puedo ser más empático? Sí. Siempre. Es decir, para cada persona, según su nivel de ejecución en una determinada habilidad, siempre existe un nivel superior y un nivel inferior. De este nunca se habla, ¿eh? Entonces, si tú eres creativo X, pues tú puedes ser creativo X más 1 o más 2. Si hay una persona que es 10X, pues será también 10X más 1, 10X más 2. Si lo practicas, si estás en ello, si te esfuerzas y tal. ¿Puedes ser más inteligente dentro de 10 años que ahora? Sí. También puedes ser menos inteligente. O sea que sí. Ese sería un poco el panorama. ¿Te has ido a una clase de creatividad que me parece, por decirlo de alguna manera, un poco moderna? Es decir, mi pregunta siguiente va a ser, ¿es una expresión de creatividad, por ejemplo, el que en un pueblo indígena pues inventen una lanza con la que matar mejor a los animales, o las puntas de sílex de los hombres de las cavernas? Hablamos de una expresión quizá más primitiva, menos compleja del mismo fenómeno. Dices tener éxito, el éxito sería pues no morirte de hambre, quizás. Tener más comida, defenderte mejor frente a otros animales u otros seres humanos, otras tribus, indudablemente. Sí. Es una manifestación de creatividad. De acuerdo. ¿Y el genio? Porque me parece que es como si fuese una manifestación de esa creatividad, pero en grado sumo. O has comenzado tu exposición y tus respuestas mencionando que la creatividad, algunos la pueden definir como una reconfiguración de elementos existentes, pero el genio, hay personas, hombres, mujeres, que parecen adentrarse en terreno nuevo. Nadie había pisado ese mapa. ¿Eso es genio y en qué se diferenciaría de la creatividad del común de los mortales? Bueno, yo creo que el genio es destacar en algo, en lo que sea, de una manera absolutamente superlativa. Hay genios creativos y hay genios no creativos. Un virtuoso puede ser considerado un genio y no todos los virtuosos, en el mundo de la música, por ejemplo, son creativos, en la medida que se dedican a interpretar o llevar al virtuosismo partituras que fueron generadas por otras personas. Genio yo lo veo como algo más genérico, que puede ser creativo o no creativo. Hablaste de la originalidad. ¿Es cierto esto que se oye de no hay nada nuevo bajo el sol? Yo creo que no. Yo insisto en que no. Está todo el mundo diciendo lo contrario, pero bueno, yo es que en algunos de mis planteamientos tiendo a pensar lo contrario que la mayoría de la gente. Yo creo que no. Muy famosa esa frase de un empleado de patentes de Estados Unidos que dijo: ya está todo inventado, hemos llegado hasta aquí, ya se ha inventado todo. Y esto lo dijo a finales del siglo XIX, me parece, de lo que hemos avanzado desde entonces, ¿no? Yo creo que el campo todavía es muy grande, muy amplio, y yo creo que esto pocas veces se dice: cuanto más alto llega el ser humano, más alto puede llegar. Ese es mi planteamiento básico. O sea, yo no creo que esté todo inventado, ni muchísimo menos.
en absoluto. Sin embargo, el libro no comienza con un panorama muy alentador, porque precisamente las primeras páginas vienen un poco a llamarnos la atención sobre, por ejemplo, el influjo de las redes sociales, de esas cámaras de eco que se llaman, que según los autores que citas aquí, pueden estar precisamente haciéndonos menos creativos. Claro, ese es mi tema. O sea, mi tema es, yo creo que el mundo camina inexorablemente hacia una crisis global de originalidad, eso es lo que yo creo. Creo que cada vez somos menos originales a nivel personal, creo que cada vez somos menos creativos, creo que estamos perdiendo nuestra frescura, nuestra novedad, precisamente porque las redes sociales generan una burbuja autoconfirmante y generan una regresión a la media, y creo que eso es muy peligroso, por supuesto para cada persona, pero mi punto ahora no es ese. Yo creo que es negativo para la evolución y el avance de la sociedad y de la prosperidad. Y yo estoy precisamente intentando evitar que eso se produzca modestamente y humildemente, claro. Explícanos cómo funciona ese mecanismo. La cita textual que tengo aquí anotada es: el uso compulsivo de Internet, está tomado del libro, cito, está asociado al desarrollo de una mala salud mental. ¿Por qué? ¿De qué modo? Alértanos un poco hacia esos peligros que quizá inconscientemente no vemos como tales, pero que a tu juicio sí lo son. Bueno, son dos cosas. Por una parte, este es el resultado de un estudio en el cual se encuesta a un montón de personas, usuarios compulsivos de redes sociales, una en particular, y entonces se les encuesta sobre su nivel de bienestar, de felicidad, y ellos mismos, con una autoevaluación suya, manifiestan tener menos niveles de bienestar o de felicidad que otras personas que no son usuarios tan intensivos de las redes sociales de una en particular. Bien, ese es un tema. Y el otro tema es si las redes sociales ayudan o no a la creatividad. Mi respuesta es en muchos casos no. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales generan esto que llamamos una burbuja de filtros, una burbuja autoconfirmante, que lo que hace es servirte aquello sobre lo cual tú ya previamente te has manifestado de una manera positiva. Es decir, te da más de lo que te gusta, claro, y de lo que va con tus ideas. Exactamente. Y quizá planteas que al no exponerte a inputs nuevos de personas que piensan de forma distinta que tú, política, estética, filosóficamente, te empobrece en lugar de enriquecerte y abrirte nuevos campos, supongo. Claro. Bueno, el mecanismo en realidad es un poquito más sutil. Es decir, dentro de cada ser humano viene incorporado de serie, no se puede quitar, un sesgo que llamamos sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia del ser humano a buscar pruebas que validen lo que ya piensa y a descartar las que van en contra de lo que piensa. Eso va en todos los seres humanos, no se puede quitar y es constitutivo al ser humano. En un mundo normal, a un ser humano le llegan cosas que está de acuerdo con lo que piensa y cosas que están en desacuerdo con lo que piensa. Vale de acuerdo que con su sesgo de confirmación tenderá a descartar estas segundas, pero al menos las nota y al menos hace el esfuerzo. Pero ¿qué ocurriría si por un momento eliminamos toda esta corriente que desafía el pensamiento de un ser humano? En ese caso, lo que enfrenta al ser humano es algo que constantemente le da la razón. Es decir, el ser humano llega a la conclusión de que el mundo es exactamente como él lo ve, porque todo le da la razón. Entonces, ¿qué esfuerzo voy a hacer yo para intentar mover mi pensamiento en otra dirección o construir pensamiento o construir una mirada crítica si de hecho todo me da la razón? Con lo cual, relajo mi mirada crítica y vivo en una paz que es absolutamente peligrosa, claro. Y ese es el mecanismo, digamos, explicado de una manera un poco más extensa. No recuerdo que lo toques en el libro, pero una queja de aquellos a los que nos gusta viajar, y hoy en día el turismo es una afición muy popular porque se ha hecho mucho más asequible, es que allá donde vas todo te acaba pareciendo igual o más igual cada vez. Evidentemente esto es el mundo, digamos, real, donde las redes sociales es un mundo tangible, no un mundo virtual, pero es otra expresión de lo mismo. Y aquí sería que culturas, digamos, exóticas, me imagino el Asia, tal, al final acaban incorporando pues, más elementos de la cultura occidental nuestra y llegas y tienes, y no es por nada, pero tus McDonald's, tus Starbucks, y se va aprendiendo esa originalidad, y eso ¿crees que empobrece al mundo o cómo lo ves? Bueno, le empobrece o le enriquece. O sea, yo creo que de aquí a pocos años ya ahorraremos todos muchísimo dinero porque no hará falta viajar. Porque ¿para qué vas a viajar? Si al final acabas paseando por la misma ciudad, que tienen los mismos restaurantes, que tienen, los cines ponen las mismas películas, que el ocio callejero se parece, que las esculturas urbanas son las mismas, que la artesanía está toda hecha en el mismo sitio. Entonces, bueno, pues ya dejamos de viajar y entonces nos quedamos en casa y ahorramos muchísimo dinero. A mí me parece una perversión. Fíjate, hace mucho tiempo, por lo menos 15 o 20 años, había una pregunta importante en el mundo del turismo y es la siguiente. Si realmente se puede llegar a través del turismo a conocer la cultura de otro país. No es una pregunta menor, ¿eh?
Pues nosotros vamos con la guía de no sé qué y con el foro de no sé qué, y nosotros pensamos que estamos experimentando la cultura tal cual es. En el 99.9 de los casos eso no es así, porque nosotros vamos por una cartografía ya creada, vamos a unos sitios específicos, aunque nos sentemos en un restaurante y fíjate qué cantidad de gente local hay aquí y esto parece que es lo auténtico, pero es que eso viene en una guía donde tú has leído, en fin, es muy difícil tener una experiencia auténtica, pero es que cada vez lo es menos, cada vez lo es menos, cada vez está todo más industrializado, más globalizado, es todo más igual a sí mismo y cada vez desde ese punto de vista da más pereza viajar, claro. Y aunque no sea el propósito del libro, porque creo que no lo es, ¿cuál sería? ¿Tienes algún consejo para que intentemos salirnos de esa experiencia o crees que ya no hay manera? ¿Podemos hacer algo en nuestro día a día que nos permita exponernos a estímulos más que fomenten la creatividad? Bueno, lo primero yo creo es ser conscientes y admitirlo, no pasa nada, nos hemos metido aquí en este lío, no pasa nada, admitámoslo, seamos conscientes. Lo segundo es la actitud. Yo tiendo a pensar que en la base de todas las capacidades humanas está la actitud de querer. Es decir, la gente que destaca en algo, que es muy buena en algo, es porque lo ha practicado mucho. Si lo ha practicado mucho es porque le gusta mucho. Si le gusta mucho es porque tiene la actitud positiva hacia ello. De manera que la actitud positiva hacia la originalidad, intentar ser un poco más rebeldes de lo que somos, yo creo que es algo francamente útil. Segundo. Y tercero, que esto es lo más difícil de todo, es la fuerza de voluntad. Es decir, el esfuerzo consciente de intentar salirse del mainstream, ¿no? Pero el gran problema que tenemos en este mundo se llama mainstream, es decir, todos al final acabamos, bueno, basta un ejemplo, ¿no? Todos vemos series, casi todas las mismas, todos tenemos apps, casi todas las mismas, todos compramos en los mismos sitios, casi siempre el mismo. Requiere un esfuerzo de voluntad grande salirse de ese circuito mainstream y buscar cosas que no estén en los 10 más vendidos del no sé qué, en los 10 más vistos de no sé dónde, en los más utilizados de no sé qué. Es un esfuerzo de fuerza de voluntad que yo estoy convencido de que muchas personas, bueno, pues a lo mejor no quieren hacer o no se sienten en la disposición de hacer. Es una recomendación, yo intento seguirla. Muy bien. Volvemos al tema del libro. ¿Cuál es la diferencia, Jesús, entre creatividad e innovación? Porque a veces se confunden. Bueno, eso es fácil de explicar. O sea, el ciclo de la innovación, digamos, tiene como 3 fases, ¿no? Tenemos una idea, esa idea la convertimos en valor y ese valor lo convertimos en resultado. Y luego, si nos ha ido bien, pues podemos volver a reinvertir en tener nuevas ideas y así funciona, ¿no? El camino que va de la idea al valor, ese es el camino de la innovación. El camino que va del valor al resultado es el ciclo de los procesos empresariales. La creatividad es lo que genera la idea, es el primer paso. Aquí mencionas las vacas moradas, creo que... Sí, Seth Godin, la vaca púrpura. La vaca púrpura, efectivamente. O sea, tener ideas por tener, si no producen valor, no se podrían considerar innovación. Claro. Uno puede pintar de rosa un edificio de una sede de una compañía X, pero eso, si no aporta al final al bottom line, a la cuenta, a los ingresos, no vale para nada. Es pura, no sé si quieras decir originalidad, no sé. Claro. Yo soy fan de Seth Godin, que es el autor de muchos libros, entre ellos La vaca púrpura, y no es mi intención criticar su idea, simplemente pienso que se le ha malentendido, ¿no? O sea, la idea que él tiene es, si en un prado vemos muchas vacas, todas iguales, no nos fijaremos en ninguna. Si hay una vaca púrpura, inevitablemente nuestra mirada va a ir a la vaca púrpura. Con lo cual él lo que viene a decir es, vale, pues intentemos destacar, intentemos llamar la atención, intentemos que la gente se fije en nosotros. El problema que tenemos es que efectivamente, para generar resultado, no solo vale fijarse, ¿no? Cuantísimos anuncios hemos visto que recordamos el anuncio pero no la marca. O recordamos el anuncio y marca, pero no hemos comprado. Eso es un desastre desde el punto de vista del marketing. Tú no quieres que la gente se fije en ti, tú quieres que la gente compre tu producto. Pero es un anuncio original. Es un anuncio original, pero esa originalidad en este caso te sirve para llamar la atención, pero no llega a conseguir la conducta que tú pretendes, que es una conducta de compra. Se puede llevar a cualquier sector. Los profesores quieren que sus alumnos les hagan caso, la gente que hace películas quiere que la gente vaya a verlas, la gente que fabrica productos y servicios que la gente compre, en fin, cualquier tipo de interacción humana en el cual hay un intercambio de valor, se persigue esto, ¿no? Por tanto, no basta solo con destacar. Las ideas no solo tienen que ser buenas, tienen que ser ideas realmente buenas, que es... Claro, digo, el título del libro es Génesis, por fin un libro sobre cómo tener ideas originales, y luego hay un subtítulo que es Convierte tus buenas ideas en ideas realmente buenas. ¿Cuáles son esas ideas realmente buenas? Las ideas realmente buenas, una idea buena es una idea que te llama la atención, una idea realmente buena es una idea que tiene una cualidad que yo llamo influencia generativa. Las ideas que tienen influencia generativa son capaces de generar conducta, son capaces de ser captadas por otra persona y esa persona es capaz de jugar con esa idea, adoptarla y a su vez
hacer que se mueva hacia otra persona o grupo de personas. Y así es que el mundo se va moviendo. El mundo se mueve por las ideas que tienen influencia generativa. Me estás describiendo casi a los memes. Bueno, parte Los de memes eso... parece que alguien pone en marcha un chiste, una gracieta y se multiplican en infinitas versiones en cuestión de días. Eso es. Un meme, la cultura de los memes se está investigando mucho porque hay gente que la considera la única manifestación cultural realmente nueva de nuestro siglo, ¿no? Los memes son los memes de Internet, porque un meme es una idea que se contagia. Así fueron definidos los memes en el primer libro que se hizo sobre que se llamaba El gen egoísta, ¿no? Fue Richard Dawkins. Efectivamente. Ese es el meme, digamos, tal y como originalmente se concibió. Lo que pasa es que ahora meme se utiliza solo para los memes de Internet. Sí. Bueno, pero aún así, los memes de Internet son criaturas que lo tienen muy difícil para sobrevivir, porque rápidamente vienen otros que intentan, por así decirlo, restarles popularidad. Cuando un meme se mantiene en un nivel alto de audiencia y además es capaz de cruzar a otras redes sociales, que realmente tiene dentro de esa idea hay algo muy potente. ¿Qué es lo que pasa con esos memes? Que normalmente se comparten sin derivaciones. O sea, gran parte del compartir de esos memes no implican derivación alguna. Es decir, los memes son influyentes pero no son generativos. O sea, yo utilizo los memes para explicar el concepto de influencia generativa. Un meme es influyente pero en general no es generativo. Los memes, salvo muy raras excepciones, no provocan conducta. Más allá de, mira lo que chulo, te lo paso por WhatsApp o lo pongo en Twitter, lo pongo en Instagram, ¿no? Para que una idea sea una idea realmente buena, no solo tiene que ser influyente, tiene que ser generativa. Tiene que hacer que la otra persona genere algo con ella, otra idea, o bien una conducta, o bien cualquier manifestación que implique una modificación, no solo simplemente el compartir, ¿no? Estas son las ideas que tú llamas ideas génesis. Esas son las ideas génesis. Porque generan, hablas de un poquito de una especie de incursión terminológica en la raíz de la palabra, generar, generación, génesis. Eso es. Eso se ve muy bien en el mundo de la música contemporánea. Es decir, sabemos de dónde viene el rock and roll. El rock and roll viene del country clásico y del rhythm and blues. Entonces, entre los dos generaron el rock and roll. Y de ahí luego vino otro estilo, y otro estilo, y otro estilo. Todos esos estilos musicales son ideas génesis, son ideas que tienen influencia generativa, que hacen que el mundo, en este caso el mundo musical, se mueva hacia adelante. Esas son las ideas que son realmente ideas innovadoras. ¿Nos pones más ejemplos recientes? El rock and roll pues ya es un ejemplo antiguo, voy a decir, de años 20. Yo no soy un experto en la música, pero imagino que estaremos hablando del primeros del siglo XX. Actualmente, ¿hay ideas génesis como estas de las que tratas en el libro? ¿Por qué todos bebemos gin tonic últimamente? El gin tonic era una bebida absolutamente olvidada, defenestrada y completamente gris, hasta que a alguien se le ocurre reinventarlo. Entonces se genera la ginebra premium, hay una marca que apuesta clarísimamente por ello, y eso ha generado un movimiento económico de tal envergadura que ha habido muchísimos otros sectores que han vivido gracias a la generosidad de esa primera idea génesis. No solo estoy hablando de ese fabricante de ginebra, de muchos otros fabricantes de ginebra, estoy hablando de fabricantes de tónica, estoy hablando de gente que fabrica vasos especiales para. El sector de la distribución se ha reinventado, hay toda una industria de los botánicos que la gente utiliza para el gin tonic, hay locales enteros que se han abierto siguiendo la estela de aquello. Eso es una idea génesis. Podría haber citado el iPhone, pero el gin tonic me parece una idea muy buena también. Te escucho, iPhone, gin tonic, solo es un requisito que la idea génesis, o sea, para que surja una idea génesis y que se difunda, que corresponda con el desarrollo de un producto nuevo, hay un mercado y empresas detrás que la promocionen, o se han dado ideas génesis, por ejemplo, en ámbitos como el comportamiento de los grupos humanos. Los hombres tendemos a hacer ciertas cosas porque ha cundido ese ejemplo, se ha convertido en una conducta y no hay una empresa o un mercado detrás que, mediante una transacción, fomente que se repita. Sin duda. Hace un par de siglos no existía un fenómeno que hoy llamamos adolescencia. Es decir, uno se convertía en adulto instantáneamente. Tú eras niño y de repente eras adulto. Sí. Porque entrabas en el ejército, porque empezabas a trabajar, porque te casabas. Pero no había nada en medio. Hasta que un psicólogo pues, publica una obra monumental que llama Adolescencia, y él dice que hay una etapa intermedia entre la niñez y la etapa adulta, y define por primera vez esto que hoy llamamos adolescencia. 50 años más tarde se publica en Estados Unidos la primera revista monográfica no sobre la adolescencia, para adolescentes, que se llama 16, y a partir de ahí el fenómeno explota
Y hoy día vuelve a suceder lo mismo. Los gobiernos apuestan por los adolescentes, hay una sociología del adolescente, se han estudiado las tribus urbanas, hay una moda exclusiva para los adolescentes, tienen un vocabulario propio, son un sector de consumo, otra idea génesis. Y en este caso no acompañó ningún producto de ninguna empresa, simplemente fue una idea acerca de cómo deberíamos concebir el ser humano. Qué interesante. Volviendo a la pregunta del genio que te hice antes, leyendo el libro tomaba apuntes y la pregunta viene de los apuntes que he tomado yo. Excentricidad, sufrimiento y genialidad, ¿están conectados? Muchas veces pensamos en la creatividad y vemos al genio frustrado o, por ejemplo, dicen, no, es que murió joven porque vivió con doble intensidad y fue tremendamente creativo u original, pero es que eso, con un temperamento normal, es difícil de compatibilizar. ¿Están vinculados? Yo creo que en algunos casos sí, en otros casos no. Es decir, muchas veces que se habla de este tipo de genios un poco traumáticos o traumatizados, en general se habla del mundo del arte. El mundo del arte, pues, por su propia naturaleza y también por las condiciones a veces sociales o culturales que vivían algunas de estas personas, pues podía ser algo que podía provocar sufrimiento. Yo hice un pequeño estudio para este libro y uno de sus resultados yo creo que desmitifica un mito, ¿no? Es esto de que el genio es alguien que vive en su mundo, que no está conectado con la realidad, que tiene sus propios parámetros, que vive lejos de la cultura, que es un poco esta especie como de un poco chalado que está por ahí, ¿no? Mi pequeña investigación me demuestra que la gente que es más capaz de producir ideas originales no es ese tipo de personas, es gente que está conectada al mundo. Es decir, la gran dificultad no es generar ideas fuera del mundo, el gran problema es generar una idea que esté dentro del mundo y sea capaz de movilizarlo. Y para eso, salvo que te dediques a escribir ficción, esto de estar fuera del mundo no te viene muy bien. Es decir, la gente que realmente genera ideas originales están aquí y pisan el mismo terreno que tú y yo. Hablas sobre el brainstorming, que cuando uno piensa en creatividad, en este mundo en el que nos movemos las personas normales, es la primera técnica que le viene a uno a la cabeza. ¿Nos comentas un poquito sus orígenes, por favor, y si lo estamos utilizando bien, lo que se entiende y lo que se hace comúnmente en las empresas, por ejemplo, en cualquier grupo que persiga un objetivo, con el nombre de brainstorming, ¿es correcto? Lo fue hace 50 años. Esa sería mi respuesta corta. ¿Es una técnica obsoleta? Completamente. ¿Completamente? ¿Por qué? Completamente. Porque mi teoría básica, yo entiendo, aquí hay believers de esto, y yo entiendo que, bueno, yo voy a contar mi opinión, habrá gente que a lo mejor no lo comparta o no le siente bien. Mi teoría básica sobre esto es que el día que la creatividad deje de ser creativa y el día que la innovación deje de ser innovadora, ese día estamos ante un callejón sin salida. Yo creo que la tercera vez que haces un brainstorming ni tiene gracia, ni tiene interés, ni es fresco, ni es nuevo, ni es divertido, ni es interesante, simplemente la repetición de algo. Siempre que entramos en rutina, entramos en falta de innovación, carencia de ideas nuevas, en fin, etc., ¿no? Yo creo que todas esas cosas estuvieron bien hace 50 años, pero yo creo que tenemos que reinventarnos con esto. O sea, yo creo que la creatividad tiene que seguir reinventándose, por eso se llama creatividad. Es mi opinión. Y bueno, pues entonces, ¿qué alternativa tendríamos en equipos de profesionales que queremos alumbrar nuevas ideas en un entorno de una oficina, un negocio? Si el brainstorming, en tu opinión, ha quedado obsoleto, ¿por qué otro camino podemos trabajar? Bueno, yo no creo que sea tanto... En el mundo de la empresa nos gustan mucho las recetas y nos gustan mucho las fórmulas, ¿no? Yo no creo que se trate tanto de una cuestión de trucos, de técnicas o de recetas. Yo creo que se trata más bien de crear una cultura llamémoslo como queramos, de la innovación, de la creatividad, de la apertura de mente. O sea, creo que se trata más bien de esto, ¿no? No creo que se trate de cambiar la cultura, sino de crear la cultura del cambio, ¿no? Creo que se trata más bien de crear equipos convencidos de que tener ideas es algo bueno, es sano, es divertido, hay que tenerlas porque sí, y hay que ir adelante cada uno como quiera generar las ideas. Creo que cada uno debe inventar su propio procedimiento. Nosotros escribimos un libro en 2007, el libro que decía antes, y entonces nosotros ya en aquel momento, en 2007, antes de toda la explosión de la innovación que hubo después, nosotros ya decíamos que no tenía ningún sentido confinar la innovación o la creatividad a un solo departamento dentro de la organización, sino que toda la organización debía ser una organización creativa, innovadora, etcétera, ¿no? Esto fue en el año 2007, estamos en 2020, ¿no? Yo creo que ahora esas palabras tienen todavía más intensidad y más potencia. De hecho, lo que se ve es cómo muchas empresas intentan esquivar todo esto, intentan comprar la innovación fuera o la creatividad fuera, que venga alguien de fuera, que nos ilumine, que nos haga. Si no existe dentro es muy difícil, creo yo.
¿Y no es un poco tarde pedir que hombres y mujeres que entren en una empresa quizá con 25 años, después de haber acabado su grado, su doctorado, su máster, que no han sido educados en la cultura de la creatividad, se pongan a ser creativos así a bote pronto? ¿No habría que entrar con esos valores de fomento de la creatividad en la educación, en las etapas más básicas? Me refiero a los colegios. Sin duda, sí, no, absolutamente. Es que aquí hablas de Sir Ken Robinson, sí, un famosísimo. Yo les recomiendo que si no han visto la charla TED de Ken Robinson, la vean porque es una maravilla, además con un humor inglés que te partes de risa. También tiene un libro muy bueno, muy recomendable, al hilo de esa charla. ¿Cómo podríamos hacer que nuestros niños aprendan creatividad, a ser más creativos? Bueno, los colegios lo tienen muy difícil. O sea, los colegios tienen que seguir un currículo que está definido, tienen que sujetarse a una serie de normas, lo tienen muy difícil, Las investigaciones que se hacen te dicen que los propios maestros les afirman que les faltan herramientas, les faltan conceptos sobre esto. O sea, por ejemplo, dicho por ellos mismos, en la escuela no se acaba de distinguir muy bien entre creatividad y arte, por ejemplo, los diferentes. El niño que es creativo es un niño que en general es molesto. ¿Por qué? Porque es disruptivo, porque no se está quieto, porque... O sea, la escuela, hemos querido una escuela que fabrique ladrillos para el muro, ¿no? Como en la canción de Pink Floyd. Lo tienen muy difícil, Lo tienen muy difícil. Hay que hacer más presión para que eso cambie de alguna manera si es que queremos ser un país innovador y creativo, ¿no? Si no lo queremos, por supuesto, no. Claro, a eso me refiero yo, que de un sistema educativo de esa manera, ¿cómo van a salir adultos que luego van a estar cómodos en una organización creativa? Muy difícil. Muy complicado, muy complicado. Muy difícil. ¿Sería posible? ¿Es posible? ¿En tu experiencia con organizaciones has encontrado empresas, equipos que han dado con la tecla donde adultos con esta mentalidad, que en un país como en España, que tampoco se caracteriza mucho por la creatividad, han adoptado, han entrado bien en esa forma de trabajar? Sí, pero no es ni rápido ni fácil. ¿Y qué implica habitualmente? Hablamos de cambios de cultura o una empresa que entre ya con una cultura, con un gen innovador, digamos. Las organizaciones en general tienen, y es normal, tienen un afán resultadista en casi todo lo que hacen. Y eso es normal. Claro. Eso es normal. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es si eso lo queremos llevar hasta sus últimas circunstancias. Es muy difícil que seamos capaces de generar una cultura verdaderamente creativa, verdaderamente abierta, ¿no? Hay un fenómeno que yo describo en Génesis que se llama la cultura autosellada. La cultura autosellada la tienen todas aquellas organizaciones, que son casi todas, que adquieren una posición de superioridad moral frente a aquellos problemas que tienen. Es decir, piensan que ellos mismos, con sus solos procedimientos y técnicas, van a ser capaces de hacer frente a retos de innovación, con lo cual casi nunca se cumple, ¿no? Con lo cual, si no abandonamos un poco ese afán resultadista o no lo manejamos o trabajamos de otra manera, es muy difícil. Ese es el punto de partida. El camino realmente empieza a partir de ahí, cuando realmente podemos dedicarnos. Y está muy bien que ahora se hable de Moonshot Design y de futuros y de todo esto, porque eso es precisamente lo que estamos diciendo. Aflojemos un poco el grifo del resultadismo y a lo mejor podemos empezar a plantearnos generar una cultura de mayor innovación o creatividad, que está clarísimo que la necesitamos, ¿no? ¿Conoces en España nombres de empresas españolas que estén orientadas o estén haciéndolo bien en esa dirección? No empresas en su globalidad, salvo que sean empresas muy pequeñitas o empresas que a veces ya nacen de esa manera, porque es muy fácil, si solo es una empresa de 3 personas, de 4 personas, de 7 personas, es relativamente sencillo, ¿no? No empresas muy grandes, pero bueno, yo creo que se están intentando en algunos casos hacer cambios. Sí. Muy bien. Con un experto como tú, una persona que piensa y que trabaja y que investiga sobre estos asuntos, te quería preguntar que me explicases esto del descubrimiento simultáneo, porque luego voy a entroncar con la protección de la creatividad. 2 personas en 2 rincones absolutamente alejados del planeta tienen la misma idea. ¿Esto tiene una explicación? ¿Es una especie de mentes conectadas en una especie de supermente? ¿Es algo fortuito? Yo creo que es algo fortuito. Yo creo que lo que ocurre es que en un mundo con miles de millones de personas pueden ocurrir cosas de manera simultánea. Esa sería una explicación, digamos, un poco más, no sé cómo decir, no sé si decir científica, ¿no? La explicación, digamos, más literaria, creo que fue Boris Pasternak, que dijo que nadie escribe nunca la primera página de un libro. O sea, que las ideas en realidad pues van por las raíces y de repente brotan, suben a las copas de los árboles simultáneamente, a varias a la vez, ¿no?
porque las ideas tienen ese punto también de capricho, ¿no? y de aparecer, bueno, de manera más o menos fortuita. Así que sí, yo creo que es un fenómeno que desde luego se puede producir. ¿Qué opinas de la legislación de la protección del copyright, de los derechos de la propiedad intelectual? Cuando decimos quizá son generaciones espontáneas de ideas, ¿quién soy yo? ¿Qué derecho me legitima para decir esto es mío y nadie trabaja en esa dirección mientras me dure la patente, por ejemplo? Bueno, ahí nos movemos en un terreno complejo. Yo creo que es bueno y necesario que protejamos la propiedad intelectual, porque si no va a llegar un momento que nadie va a querer ser creativo, ¿no? Nadie va a querer producir, nadie va a querer hacer cosas nuevas, ¿no? Porque si eso no tiene ningún nivel de protección, pues en principio no es muy motivante, no es muy interesante. Si entramos en industrias en las cuales los autores tampoco perciben grandes beneficios por sus obras, pues todavía lo estamos poniendo peor, ¿no? Yo creo que es algo necesario, sinceramente, no solo porque yo sea escritor, lo creo en sí, aunque no lo fuera. Lo creía antes de ser escritor. Muy bien. Sin embargo, tenemos ahora una guerra comercial con Estados Unidos, China, y China, aquí estas cosas no se respetan como lo entendemos en Occidente, y aquí la copia, el espionaje industrial, es decir, no. Partimos en desventaja. Hace unas semanas tuvimos aquí a dos profesores de CUNEF presentando un libro que se llamaba Alquimia, donde nos planteaban que precisamente en Occidente el hecho de que nos importen cosas como los derechos humanos, tengamos unas normas de comportamiento ético, nos ponen quizá en desventaja frente a naciones muy poderosas donde esas reglas no rigen y les dan quizá una ventaja frente a, bueno, pues al bloque donde rigen, que en este caso es la cultura occidental. En la creatividad puede pasar igual, la protección de la creatividad y de la obra intelectual y creativa, estamos ante ese mismo problema. Sin duda. Sí, no, a ver, eso es un problema que existe y que probablemente va a seguir existiendo. Yo sigo pensando, a pesar de eso, que nosotros debemos insistir en la vía de proteger al creador. Porque casi todo lo que apreciamos en el mundo, no solo en el mundo de la empresa, sino en el mundo del arte, viene de ahí, de personas que crean, de personas que son diferentes, que son originales. Eso es lo que admiramos, eso es lo que nos ha de movernos, es lo que hace evolucionar a nuestra especie, ¿no? Conectando con los libros que sé que escribiste, querría preguntarte por el líder visionario. ¿El líder visionario es un ejemplo de esta creatividad aunada a la capacidad de comunicarlo y estimular a otros e influir en otros para que caminen en esa dirección? El ejemplo clásico y quizá muy trillado es un Steve Jobs, pero también lo ha podido ser a lo mejor un Bill Gates. ¿Es una cualidad intrínseca de ese buen líder que crea pues eso, un antes y un después en su sociedad? El líder visionario es una manifestación, yo diría que es una manifestación de originalidad, no necesariamente de creatividad. Es decir, es una manifestación de una cultura origen, es una manifestación de alguien que genera un punto y seguido a partir de algo que antes no existía y que en general viene vinculado a una mirada única, a una voz propia, a una singularidad. Yo suelo decir que, has mencionado a Steve Jobs, había más de Steve Jobs en Apple que de Apple. Es decir, él contagió, contaminó e insufló su compañía de su propia personalidad, y eso lo hemos visto en muchísimas otras compañías. Bueno, tú has mencionado a Bill Gates, Starbucks sería otro caso clásico, ¿no? de persona que realmente con su mirada, con su inspiración, con su originalidad, da forma a un movimiento completamente nuevo, ¿no? Ejemplo que nos vale también para lo que comentábamos antes. En aquel momento cuando Starbucks aparece, en Estados Unidos se estaba dejando de consumir café. O sea, nadie hubiera invertido una sola peseta de entonces en aquel negocio porque según las gráficas iba a ser ruinoso. Y bueno. La semana pasada participé en un seminario sobre liderazgo y valores que fomentan para ser mejores líderes, y uno de los participantes le hizo al profesor una pregunta: ¿el líder se hace o se nace? Ahora que te tengo aquí, ¿el líder visionario que promueve y crea esa cultura original, podemos aprender a serlo, o en tu experiencia, en tu investigación, son personas que vienen así de fábrica? ¿Ves cómo siempre acabamos en la misma pregunta? Mi respuesta siempre es la misma. Es decir, ¿todos podemos tener más inteligencia emocional? Sí. ¿Podemos ser más empáticos? Sí. ¿Más creativos? Sí. ¿Más inteligentes? Sí. ¿Mejores líderes visionarios? Sin duda. También podemos ser peores. Todo depende del esfuerzo que pongamos en ello. Yo creo que sí, pero eso nos lleva... Yo creo que algún día, si Baumeister no hubiera escrito un libro genial sobre la fuerza de voluntad... ¿Quién, perdona? Roy Baumeister. Baumeister. Si no hubiera escrito un libro genial sobre la fuerza de voluntad, seguramente lo hubiera escrito yo. Porque cada vez insisto más en que en un acto volitivo, de voluntad, arrancan muchas de las cosas que deseamos. Entonces, ¿yo puedo ser un mejor líder de lo que soy? Sí, si me empeño en ello y pongo fuerza de voluntad. ¿Cómo se titula el libro?
Willpower me parece que se llama. Willpower. ¿Existe traducción en español? No estoy Para completamente algún seguro de ello. oyente que quiera a lo mejor leerlo. No O estoy sea que seguro. todo es que tú lo haces, el punto de origen es la fuerza de voluntad. Antes la actitud. Antes la actitud de querer ser. O sea, casi todo está en querer ser, pues eso, más rápido, más inteligente, más empático, más cariñoso, más lo que sea. Si no quieres es muy difícil. Es muy difícil prender en alguien una llama que no desea ser prendida. Es muy complicado. ¿Y esa llama parte de una insatisfacción? De un deseo. De un deseo. De un deseo, creo yo. Nuestra cultura actual, la sociedad que tú ves en España, que es lo que tenemos más cerca, ¿promueve eso, esa insatisfacción que nos empuje a querer ser mejores? ¿O en tu juicio los valores que permean un poco lo que vemos en medios de comunicación van más por la indulgencia, bueno, así está bien? ¿Cómo lo ves? Yo creo que vamos hacia la cultura del atajo. El atajo. Sí, sí. O sea, yo creo que queremos las cosas, las deseamos, nos sentimos más o menos insatisfechos con nuestra vida, queremos una vida mejor, porque eso es humano y es deseable y es, por supuesto, respetable, pero creo que vamos un poco más hacia la cultura del atajo, hacia la cultura de a ver cómo puedo conseguir esto de manera un poco más rápida, porque casi todo en nuestra vida empieza a ser prácticamente instantáneo. Puedo subir una foto instantáneamente, puedo tener el paquete de lo que he comprado casi instantáneamente, el Satisfyer, en fin, etcétera. Vamos hacia la cultura de lo inmediato, de lo instantáneo, claro. Entonces, viene todo como en receta rápida, ¿no? Forma todo parte del mismo fenómeno. ¿Y por qué, y ya vamos a pasar al coloquio, qué invitación harías tú a la audiencia a apartarse o a no pensar que ese deba ser el único camino? ¿Por qué deberíamos preocuparnos, por ejemplo, por las recetas de cocción lenta, que es lo que, como interpreto yo, lo que estás señalando? El otro día me quisieron vender, atentos, una crockpot, ¿se llama algo así? Una cazuela que tarda como 8 horas en hacerme unas lentejas, y yo las hago con la olla express en 40 minutos. Entonces, a mí me saben igual de ricas, pero yo intuyo por lo que tú comentas que ciertas cosas está bien que tarden tiempo, porque además aprendemos algo en el proceso, que es una lección fundamental. ¿Cómo nos puedes animar a que también observemos esa forma de proceder? Bueno, la idea, yo creo que la idea es dedicar a las cosas o a los temas el tiempo que hay que dedicarles, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, creo que tampoco hay que tener miedo al vacío y miedo a los espacios no rellenos, ¿no? Se hizo una investigación que yo creo que no cito en Génesis, pero sí en Inspiración, en la cual se pedía a determinadas personas que intentaran estar a solas con sus pensamientos durante un rato. Y al cabo de ese rato, sin móvil, sin todo esto, ¿no? Y al cabo de un rato les proponían, dice, bueno, puede usted seguir aquí a solas con sus pensamientos o le podemos liberar de esto, pero la condición es que le tenemos que dar una descarga eléctrica. Contra todo pronóstico, la mayoría de las personas escogieron la descarga eléctrica. No me lo puedo creer. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, dedicar a las cosas el tiempo que merecen, bueno, pues, en fin, no tener miedo a los espacios vacíos ni al aburrimiento, pero mi punto sobre todo está en intentar ser más originales, por dos motivos. Primero, por una cuestión de fidelidad a uno mismo. Hay un libro maravilloso sobre los arrepentimientos de la gente cuando se muere, y el primero de ellos es no haber sido más fiel a uno mismo. Dicho así, la verdad que suena como bastante contundente, ¿no? Entonces, el camino de la originalidad es el camino de la fidelidad a uno mismo. Por tanto, yo recomiendo la originalidad para no tener que arrepentirse de eso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por una cuestión de que ¿quién va a inventar el próximo X? Lo que sea, el nuevo gin tonic, el nuevo rock and roll, el nuevo etapa de la vida, la adolescencia, ¿quién va a inventar el nuevo iPhone? ¿Quién lo va a inventar? Porque estamos siempre pensando que vendrá otro, que será otro. Pues tendremos que ser tú o yo o esta persona que está aquí. Entonces, si todos no ponemos un poco de nuestra parte, al final el mundo se va a detener. Y el mundo, la cosa va de lo que sigue. Cada vez somos menos originales. Esto no necesita mucha demostración. Con lo cual, la curva de la originalidad personal desciende. Pero por otro lado, cada vez es más necesaria más originalidad para estimular a la audiencia. Cada vez es necesario cosas como más rupturistas. Por tanto, la curva de la originalidad requerida es mayor. Entonces, ¿qué ocurre en el punto de corte? Cuando nadie es capaz de generar la originalidad que la gente necesita, pues el mundo se detiene. De manera que yo recomiendo, pues eso, Génesis es un manifiesto en pro de la originalidad. Me he convertido en una especie como de luchador
Un apóstol. Un apóstol de esa causa, efectivamente. Como ven, es un libro tremendamente estimulante y con muchas ideas para las páginas que tiene, que 200 páginas más bibliografía, con lo cual es una muy buena lectura, unas cuantas horitas, no lleva mucho tiempo, pero es tremendamente estimulante. Muy bien, dime, Jesús. Comentaron que no pasara de las 200, sí. Y ahí lo tienes. Bueno, pero es, por cierto, ¿era algo que tenías tú ya en mente cuando hiciste inspiración? ¿Ha surgido? ¿Cómo surgió? ¿Qué viste que quedó pendiente en aquel libro que mereció tratarlo en un libro entero? Bueno, Génesis nace de dos momentos en los cuales yo entré un poco en shock después de leer dos libros. Uno es El filtro burbuja, que habla de esto de las burbujas autoconfirmantes, y sin duda Un mundo sin ideas, de Franklin Foer. Un mundo sin ideas. Sí, donde explica un poco este fenómeno de que el mundo se está quedando... O sea, un libro explica esa burbuja, que es ese domo que nos rodea a todos, que nos autoconfirma lo que pensamos, y el otro explica los peligros de vivir en un mundo sin ideas, ¿no? Esto me provocó ahí una especie de shock y entonces decidí escribir Génesis como una respuesta a los retos planteados en esos libros, ¿no? Al final nadie escribe la primera página de un libro, todo va a ser una especie de dulce continuidad. Claro. ¿no? A mí me encanta ese tipo de ponentes y de conferencias que quiero decir que aquí abundan, donde se lanzan un montón de pistas de investigación. Acabas de recomendarnos 2 libros más, has mencionado otros 2 anteriormente. Cualquiera que quiera un poco investigar tiene ya 4 puntos de partida para seguir estudiando por su cuenta. Muy bien, pues vamos ahora con el coloquio. Abrimos el turno de preguntas a los amigos que están en sus casas por YouTube viendo la retransmisión y aquí, por supuesto, ¿quién tiene la primera pregunta para Jesús Alcoba? Al fondo una y luego aquí en la primera fila segunda pregunta. Gracias. Sí, hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Jesús. Gracias, hola, buenas tardes. Enhorabuena por la presentación. Me gustaría conocer tu opinión sobre un par de conceptos, sobre Design Thinking, la metodología de Design Thinking, y sobre Open Innovation, dado que dices que la cultura de innovación tiene que ser interna. Gracias. Bueno, gracias a ti por tus preguntas, que son las dos sumamente interesantes. Yo dedico unas páginas de Génesis a hablar del tema del Design Thinking. El Design Thinking, si lo tradujéramos, sería pues como mentalidad de diseñador. Bueno, yo lo que vengo a decir en Génesis, y es lo que pienso, es que Design Thinking fue una iniciativa que nació como tal, quiero recordar que en el año 94 95 aproximadamente, ¿no? Cuando por primera vez un grupo de diseñadores se reúnen en una conferencia internacional para intentar trasladar a todas las personas que no somos diseñadores esta mentalidad de diseñador. Por tanto, han pasado muchísimos años desde este fenómeno. A mí hay una cosa que me inquieta y es que se considera el Design Thinking un poco como el paradigma de la modernidad en el mundo del diseño, ¿no? Me parece inquietante porque es una idea muy antigua, es una idea del siglo pasado. Entonces yo de nuevo vuelvo a decir que ha estado muy bien hasta este momento, pero que también es momento de romper esas barreras y pensar en algo nuevo. Sobre todo porque la versión del Design Thinking que en realidad conocemos en el mundo de la empresa no fue aquella, sino una paquetización que se hizo después, que va en una serie de pasos bastante conocidos, cuya herramienta absolutamente fundamental, sin la cual no puedes absolutamente hacer nada, ni pensar en nada, ni ser diseñador, es una cosa que es un rectángulo amarillo que se llama Post-it y sin lo cual parece ser que no puedes innovar, ¿no? A mí ese tipo de constricciones realmente me inquietan cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de creatividad. Entonces yo creo que, yo es una pregunta que hice una vez a un grupo de diseñadores, les pregunté, oye, ¿vosotros utilizáis post-its? Se morían de la risa, claro. Entonces yo creo que debemos empezar a superar el tema del design thinking, y lo digo con todo el respeto a toda la gente que realmente ha conseguido insuflar en la empresa algo que antes pues, no se conocía, ¿no? Y con respecto al otro tema, yo sigo defendiendo la idea, a pesar de todo, sigo defendiendo la idea de que las organizaciones deben responsabilizarse de su propia originalidad. Creo que no es algo que se deba subcontratar, si me permitís el concepto. O sea, todas las empresas que realmente admiramos son empresas que eran originales desde dentro, no empresas que compraron a no sé quién, no sé qué toolkit para no sé qué, o que compraron no sé qué startups no sé dónde, ¿no? Las empresas que genuinamente admiramos, ¿no? Por tanto, yo creo que las empresas deben ser responsables con respecto a esto. Ese es mi punto de vista, que evidentemente nadie tiene por qué compartir, pero es lo que yo pienso. Muy bien, mientras pasamos aquí el micrófono, te voy a hacer una pregunta que llega de YouTube, de David Actuario. Te pregunta, ¿qué opina de poder predecir las futuras ideas de una persona? A mi juicio esto es importante para verificar que la teoría es correcta. Así, ¿no cree que las ideas son gran parte por generación aleatoria? Hay una parte de las ideas que se basa en la
en el factor aleatorio, aleatoriedad, ¿no? Hay una parte. Mi sentir es que esa parte en la gente que es realmente original y creativa es provocada. Ese es mi sentir. Por una parte. Provocada, perdona, ¿te por la refieres propia persona. a esto que decía, creo que dicen que es Picasso o Edison o tal, que la inspiración siempre le pilla trabajando? Bueno, esa es parte de la ecuación, efectivamente, la constante, o sea, la búsqueda de la idea, pero creo que ese factor aleatorio se busca deliberadamente. Es decir, la persona lucha por encontrar conexiones entre elementos francamente distantes. Y eso es algo que las personas creativas hacen de por sí. Por una parte. Y por otra parte, la apertura a lo inesperado, a lo aleatorio, a lo que parece que no encaja, a lo disruptivo. Es decir, lo que realmente nos llama la atención es lo disruptivo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una cosa que se llama cerebro y el cerebro es un órgano preparado para la predicción. ¿Por qué? Porque el ser humano presiente que prediciendo correctamente tendrá más probabilidades de sobrevivir. Es decir, gran parte de la seguridad que el ser humano necesita se basa en su capacidad para predecir el futuro. Por tanto, lo que se sale de esa predicción te llama la atención. Y ahí es donde se establece un poco el enlace entre una cosa y otra. Fenómeno. Adelante con la pregunta. ¿No es ahora más difícil tener ideas originales o implementarlas? Me explico. Hace a lo mejor 100, 200 años. Y aunque nosotros ahora mismo todavía tenemos la imagen de los líderes, ¿no? Como Steve Jobs, Elon Musk, etcétera, hace 100, 200 años era, por lo menos, vuelvo a repetir, es mi percepción, más fácil ser un inventor como Edison, etcétera. Pero ahora si uno quiere llevar a cabo e implementar esa idea, hace falta, porque hay mucha más competencia, porque el mundo es mucho más plano, porque te copian enseguida, etcétera, etcétera. Te hace falta, en cambio, un equipo, ya sea por financiación, por implementación, por muchas cosas. Y el reto realmente ya no es tanto ser creativo u original individualmente, sino en organización, en grupo, que yo creo que es lo más complicado. No lo sé si a lo mejor todavía tenemos esa idea del genio creativo, vuelvo a repetir, Jeff Bezos o Steve Jobs, cuando realmente hay mucha gente detrás que fue realmente el éxito que tuvieron. No lo sé, es un poco la pregunta que me hago al hilo de toda esta conversación. Gracias. Gracias a ti. Yo creo que... ¿Cómo le explico? Yo creo que un factor sumamente importante es ser consciente de que el mundo que vivimos es un mundo más complejo y los equilibrios son más frágiles. Es verdad que la competencia es mayor y es verdad que todo ocurre tan rápido que hay una mayor dificultad. Con todo y con eso, yo sigo pensando que la mayor dificultad no está en sí, en el entorno que nos rodea, sino en la fuerza de la corriente dominante, en la fuerza del relato dominante. Si nos pusiéramos ahora aquí entre todos a poner aquí encima de esta mesa en una pizarra de qué hablamos en nuestras organizaciones, saldría una ecuación más o menos como esta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de desaceleración económica, de experiencia de cliente, de agilidad, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de... Y no llegamos a 10 términos que agotan realmente el rato dominante. O sea, no salimos... Tú miras el feed de LinkedIn, por ejemplo, y se está hablando constantemente y recurrentemente siempre de los mismos temas. Entonces yo creo que el esfuerzo grande en realidad está en salirse de eso, en buscar otros nichos y en buscar otros insights, ¿no? Eso para mí, de manera creciente, es el gran reto, aparte del reto de la complejidad que de por sí existe. Y con respecto a la otra pregunta, que me parece sumamente interesante, yo creo que aquí hay también una especie como de espejismo. Yo siempre he pensado que cualquier obra es una obra colectiva, siempre lo he pensado. O sea, tú haces un libro, lo haces tú, lo escribes tú, lo firmas tú, pero en realidad hay un montón de gente que está a tu alrededor y que te presta ese apoyo que tú necesitas para que al final esto vea la luz. Y hablamos de editores, y hablamos de gente que te lo pone en la red comercial, te hablamos de gente que generosamente te deja tu espacio para que puedas hablar de él, estamos hablando de gente que te lo corrige. Al final siempre, en una obra que probablemente no hay nada conceptualmente más individual que un libro, donde solo hay una persona que pone el nombre, ¿no? Pero siempre son obras colectivas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora eso se nota más, porque ahora tenemos más medios de comunicación y sobre todo, ahora es más fácil hacer eso. Yo, con la gente que ha colaborado en mis libros, muchos de ellos yo nunca les he visto cara a cara. Para empezar, porque no están cerca. Eso es más fácil. Entonces, yo daría la vuelta, digamos, al planteamiento y diría, las obras siempre han sido colectivas, ahora lo siguen siendo, lo que pasa es que ahora tenemos la capacidad de que esos equipos nos ayuden más de cerca, precisamente por la capacidad que tenemos de conectarnos. Sería lo que yo contestaría
sin que esto sea una respuesta muy armada, la verdad. Bueno, pero está muy bien, ¿no? Tampoco pedimos respuestas 100% acabadas. Siguiente pregunta para Jesús en la sala. Ahí tienen... Vale, perfecto. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias, en primer lugar, por tu charla. Y has comentado que se puede ser más creativo, más imaginativo, más innovador, y tú eres un ejemplo vivo de que se pueden ir subiendo escalones. Y ahora ya a lo que viene la pregunta sería, ¿la astucia, las estratagemas tienen que ver también con la creatividad, la originalidad, o son otra cosa distinta? Muchas gracias. Gracias a ti. Yo creo que esos conceptos que tú mencionas se mueven más a nivel táctico. Creo que la originalidad se mueve más a nivel estratégico. Sería un poco siendo las dos necesarias, sería mi punto de vista. O sea, yo creo que evidentemente es necesaria una manera de ejecutar de una manera óptima aquello que está en tu pensamiento, a todos los efectos, y yo creo que ahí es donde vienen esos conceptos que tú mencionas. A mí me gusta mucho ver la originalidad cercana al liderazgo, cercana a la inspiración y cercana a la estrategia, porque al fin y al cabo las empresas que han tenido una estrategia muy marcada, se han posicionado muy bien en un sector del mercado, viene porque han logrado una diferencia, una ventaja competitiva que al final acaba respondiendo a la visión original, a la mirada única, a una voz de liderazgo muy, muy, muy peculiar. Y a veces me llama la atención que no recapacitemos más sobre ese hecho, sobre esa capacidad que tienen determinadas personas o grupos de personas de lanzar ideas realmente buenas, tan buenas como nuevas, pero desde una singularidad, desde una peculiaridad, desde un ser completamente diferente, que fue el claim de Apple durante muchos años, ¿no? El famoso think different, piensa diferente. A David Actuario la charla le está gustando un montón porque nos han mandado 3 preguntas y vamos con la segunda. Dice, ¿dónde está el equilibrio entre que nos filtren la realidad a tener que perder tiempo en filtrar desde cero? No, esto implica, pues eso, a mí si me dan ya lo que me interesa, pues oye, tiempo que me ahorro y puedo dedicarlo a otras cosas, entiendo yo. En cuanto a las redes sociales, ¿cuál cree que es el nivel óptimo de filtrado para optimizar el tiempo dedicado versus la utilidad? Yo escribí un libro hace unos años que se llama Ultraconciencia, que habla de la necesidad de ser conscientes de lo que hacemos en cada momento, lo cual no tiene que ver, aunque lo parece, con todo este movimiento del mindfulness, la atención plena y todo esto. Mi punto es otro. Mi punto es que tú solo puedes tener una cosa a la vez en la conciencia y de ti depende colocar lo que es correcto. Si tú decides abandonarte al algoritmo porque te resulta más cómodo, no me parece mal siempre que seas consciente de ello. Y que en otro momento donde realmente busques valor, hagas el esfuerzo por perder tiempo, que para mí es ganar tiempo, para realmente buscar tu propio camino. A mí hay una cosa que me enerva y es que antes de que salgan los títulos de crédito de la película que acabo de ver ya me estén recomendando la siguiente. Me saca de quicio, no lo puedo evitar. Entonces, ese exceso de sobrerecomendación creo que es directamente nocivo. Nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo, yo lo creo así, porque creo que interrumpe ese flujo consciente que tú necesitas para realmente saber si realmente quiero ver esa siguiente película o serie o lo que sea, o a lo mejor me apetecería más cualquier otra cosa, que no tiene por qué ser necesariamente algo súper productivo, súper abstracto, súper elevado y súper tal. O sea, puede ser simplemente me voy a dar un paseo y me voy a correr. Entonces yo creo que en el momento en que sentimos esa asfixia del algoritmo es el momento en el cual nos estamos pasando al lado oscuro. Muy bien. Otra pregunta en la sala, aquí en la segunda fila, el lado oscuro. ¿Eres fan de Star Wars? Sin duda. Sin duda, muy bien. Yo me queda por ver la última, no la he visto todavía. Adelante. Quería preguntarte, dentro de este pesimismo que expresas un poco con el tema de la originalidad y la creatividad, ¿qué ejemplos estás viendo ahora mismo en el mundo que te ilusionan un poco, te dan un poco de esperanza, ya pueda ser una empresa, persona, idea, movimiento o algo parecido? El otro día leí un informe que se publicaba en The Guardian, me parece, que decía que, me voy a equivocar con los porcentajes seguro, pero que un porcentaje sustantivo de chavales de los colegios encuestados afirmaban 2 cosas. Primera, que no les hubiera importado lo más mínimo que las redes sociales no se hubieran inventado nunca.
Eso me hace ser optimista. Y segundo, que un porcentaje sustantivo de ellos afirmaba tomarse esta especie como de desconexiones digitales. Estamos hablando de casi niños, ¿eh? A mí esto me da esperanza. O sea, yo creo que empieza a haber una generación que empieza a venir de vuelta. Y tengo más datos que me hacen ser optimista. La generación millennial y post-millennial empieza a decir ya, y sobre eso tenemos datos, me equivocaría con los porcentajes seguro, de gente que prefiere ya invertir en experiencias de localización física, un concierto, antes que en comprar cosas materiales, por ejemplo. Y gente que afirma que a lo largo de este año va a invertir más en experiencias en localizaciones físicas que en la posesión de objetos físicos. Incluso en el mundo de la realidad virtual, y me voy a equivocar de nuevo con la cifra, el entretenimiento virtual basado en localizaciones reales, físicas, parques de atracciones, centros comerciales, etcétera, va a crecer salvajemente hasta, me parece, llegar a un mercado de 100.000 millones de dólares en los próximos, hasta el 2025. Es decir, la gente está empezando a querer levantar la mirada de la pantalla, quiere volver a encontrarse con los seres humanos, quiere volver a vivir cosas que realmente le emocionen, le entusiasmen. A mí me pasma que se hable de cliente digital y de mundo digital cuando las personas seguimos siendo las mismas de siempre. O sea, en mí no ha cambiado nada, sigo teniendo el mismo número de dedos en las manos, sigo teniendo 2 ojos, sigo hablando y escuchando. Entonces yo creo que empieza a surgir una generación que empieza a venir de vuelta de todo esto y que empieza a reclamar y que te dice, es que estoy harto de tal plataforma porque siempre me da lo mismo, es que no puedo vestirme de manera original porque la ropa es igual a sí misma. Esto a mí me da motivos para el optimismo. Sí, sí. Fenómeno. Alejandro Hernández nos ve por YouTube y te pregunta si se podría ejecutar una idea original sin la ayuda de la tecnología en este mundo tan cambiante. Yo creo que es un lugar común decir que la tecnología es un gran aliado y yo creo que muchas de las ideas, aún así, sí se podrían ejecutar. La pregunta es si se podrían ejecutar mejor, por supuesto, ¿no? Y desde luego hay algunas que requieren ya el uso intensivísimo de tecnología y siempre hablamos de redes sociales, de distribución y de logística, pero yo quiero poner encima de la mesa el mundo médico, por ejemplo. O sea, muchas de las grandes buenas cosas que estamos teniendo en el mundo de la salud se debe a utilización absolutamente intensiva de tecnología, gracias a Dios, ¿no? ¿Te refieres a vacunas, diagnósticos precoces de enfermedades, o sea, medicamentos? Todo el mundo del diagnóstico por imagen, por ejemplo, es un mundo que ha dado un salto cuántico, absolutamente. Y detección precoz de enfermedades, yo creo que tenemos que dar muchísimas gracias a la tecnología y muchas de esas cosas no podrían hacerse sin tecnología. Otras sí, y otras también, pero se hacen mejor con tecnología. Escribir un libro, por ejemplo, es una cosa que se hace mejor con tecnología. Sí, sí, por supuesto. Otra pregunta en sala. Pues llega otra pregunta de YouTube. Marta Smasa te dice, la ideación tiene que tener un componente ético y proyectar, diseño de futuros. Proyectar las consecuencias. ¿O esta actitud es limitante del proceso creativo? No sé si lo he leído bien. La ideación tiene que tener un componente ético y proyectar las consecuencias, o esta actitud es limitante del proceso creativo. Entiendo que a lo mejor te dice que si observar ciertos componentes éticos te limita la creatividad. Y quizás no sea aconsejable ser creativo independientemente de las consecuencias. Antes hablábamos del ciclo de innovación, ¿verdad? Ideas, valor, resultado. Yo creo que yo estoy de acuerdo con esa afirmación en la segunda parte de la ecuación, no en la primera. O sea, yo creo que idear no es malo y no hay que tenerle miedo, máximo en el mundo del arte. No hay que tener miedo a ser diferente, disruptivo, rebelde, todo esto. Otra cosa es cuando vamos filtrando todo eso, aquello que genera valor, y cuando, por supuesto, vamos al mundo del resultado, donde efectivamente muchas de las cosas que se han hecho han tenido consecuencias importantes y últimas, y por tanto, evidentemente, tiene que haber, lógicamente, una ética en todo esto, ¿no? Obviamente. Pero no necesariamente el proceso de ideación como ideación. Habla de futuros, y ahí está también metido el tema del moonshot design, que ahí lo que hay que hacer es, bueno, pues lienzo en blanco. Luego ya veremos qué frutos podemos recoger, ¿no? Muy bien. Otra pregunta en sala para Jesús. Pues vamos con otra que llega de YouTube. La tercera que nos hace David Actuario. ¿Cómo se define la originalidad? Creo que esto has tocado algo durante la conversación, por supuesto lo tocas en el libro. ¿Podría ser que algunas propuestas originales sean fracasos? ¿Cómo se cuantifica el óptimo entre seguir cosas que funcionan o romper moldes? 3 preguntas. La primera, ¿cómo se define originalidad? La originalidad, la definición más breve, no es la mía, pero la más breve es: la originalidad son las ideas estadísticamente infrecuentes. Es decir, tú le dices a unas personas, oye, dime, ¿para qué podrías utilizar un ladrillo? Y casi siempre te dice alguien lo del pisapapeles.
y eso es una idea poco original. Cuanto más lejos de la media estés, más estadísticamente infrecuente sea la idea, más original es. Luego, la segunda pregunta que te haces, ¿podría ser que algunas propuestas originales sean fracasos? Perfectamente. Sí, pero eso no debe... O sea, eso no es malo, eso no pasa nada, ¿no? O sea, hay que generar muchas ideas y eso se ha demostrado mucho. Yo en el estudio que hice para el libro lo he demostrado también. En el mundo de la ideación, frecuentemente cantidad y calidad correlacionan. Cuantas más ideas tienes mayor probabilidad de que las ideas sean buenas. O que algunas de ellas sean buenas, no todas. No, que algunas de ellas sean sí, buenas. Eso. Vale. ¿Y cómo se cuantifica el óptimo entre seguir cosas que funcionan o romper moldes? Bueno, yo creo que para la innovación hay que romper moldes, para la optimización hay que seguir lo establecido. Es decir, si nos vamos al terreno del liderazgo, el liderazgo al final es una ecuación muy simple. Es decir, se trata de romper con todo lo que hay en el pasado que ya no nos hace falta, mirada al pasado, mirada al presente, optimizar la operativa, mirada al futuro, innovación. Mirada al futuro e innovación es donde hay que romper moldes, hay que seguir con lo establecido en la optimización del presente. Sería la forma, digamos, estructurada de contestar a esa pregunta. La verdad es que es con ponentes como Jesús y con libros como este que saben que se salen un poquito de lo normal. Yo me siento afortunado de que exista un sitio como Value School, donde podamos tener a expertos que durante una hora compartan conocimiento, lancen pistas que estimulen el propio trabajo y estudio por nuestra parte, y es tremendamente enriquecedor. Jesús Alcoba, como todos los invitados, vienen aquí a Value School desinteresadamente, es decir, que están encantados de compartir con ustedes y con los amigos que están en casa. Saben todos que aparte del vídeo que se cuelga en YouTube al cabo de unas semanas, 2, 3, depende del atasco que tengamos de vídeos por editar, también subimos todos los audios a iVoox y a iTunes y a Spotify, con lo cual quien no quiera ver el vídeo porque no tenga tiempo para estar sentado, lo puede escuchar conduciendo o mientras cocina en casa, es mucho más fácil consumir el audio. Nos regalas un libro y lo presentamos aquí y nosotros, en obsequio a que hayas aceptado la invitación, te queremos regalar otro. En este caso no va a ser un libro editado por nosotros de las colecciones Condeusto de política y de inversión, sino de nuestros amigos de la Fundación Numa. La Fundación Numa es una fundación de empresa familiar que se dedica a fomentar y a hacer consultoría y a difundir el modelo de empresas regentadas por familias. Tenemos varios vídeos en el canal de YouTube con ellos, con José Ramón Sanz, su presidente. La Fundación Numa elige libros que les gustan especialmente y encarga ediciones especiales con su sello. Y en este caso te voy a regalar Un pequeño empujón, es una obra del premio Nobel Richard Thaler, que va pues sobre, está con Cass Sunstein. Este libro trata de cómo las políticas públicas fundamentalmente se pueden orientar hacia la inducción de conductas favorables para los ciudadanos a través de la arquitectura de la elección, el Choice Architecture, me parece que se llama en inglés. Es un libro un poquito técnico que yo creo que a una persona como tú le va a interesar sobradamente. Creo que además Thaler te gusta especialmente. Apasionadamente. ¿Qué otro libro de Thaler te gustaba que me comentaste antes? Se llama Todo lo que he aprendido con la psicología económica. ¿Existe en español, entiendo? Un gran libro. Un gran libro. Un gran libro. ¿Para todo tipo de públicos o un poquito más complejo de lo...? Bueno, a ver, Thaler es un excelente divulgador, escribe de una manera maravillosa, es muy divertido, habla mucho también de su relación con Kahneman y es un libro que se lee muy bien porque él escribe muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que los términos de los que él habla no son términos necesariamente sencillos, por tanto es un libro, que hay que degustar con calma. No es un libro que se lea muy rápido. Nada de atajos. Nada de atajos. A Thaler no se lee con atajos. Sí. Pues esperemos que disfrutes un pequeño empujón, Jesús, sí. Sí, sí. Y muchísimas gracias por venir a Value School. Gracias a ti, gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a todos ustedes les animo, por supuesto, a que miren el libro de Jesús en el mostrador que está en el vestíbulo de Value School, y la semana que viene retomamos un poco más los temas nucleares nuestros, como es la gestión de patrimonios y gestión de activos, y tenemos a Pablo Martínez Bernal, que vendrá a presentarnos a Miral Gestión, una gestora francesa de fondos de inversión, de la que él es director de relación con inversores. Tendremos una hora con él, como es habitual, con su coloquio, con preguntas para Pablo, por supuesto lo emitiremos en streaming y aquí volveremos a hablar de algo que nos mueve, que es la inversión de nuestro dinero, poniéndolo a rentar a largo plazo en vehículos, como en este caso fondos de inversión en valor. Hasta el miércoles que viene, feliz semana y buenas noches.